Bien. El enunciado dice, a partir del listado de equipos actualizados del trabajo práctico anterior, o sea, el enunciado tiene que ver en cierta forma con el TP3, ¿sí? Se genera el archivo de texto países CSV. Acá fíjense que es un link para que ustedes descarguen el archivo, ¿sí? O aquí, ¿sí? Que se entregue en este enunciado, haga clic aquí o en el nombre del archivo, o sea, está el link en los dos lugares, para descargar el archivo que tienen que trabajar, ¿sí? Aquí ya lo estoy descargando. El significado de cada columna en el archivo es el siguiente. Es un archivo de texto el que van a trabajar, ¿sí? No es un archivo binario, sino un archivo de texto. Fíjense que la extensión es CSV. Recuerden que 2 clases atrás hemos trabajado con un ejercicio que tiene la misma extensión y lo hemos manejado como archivo de texto y los valores estaban separados por comas. Eso es la extensión CSV, lo que nos quiere decir, ¿sí? Que son valores separados por comas. Cada una de las columnas que están en el archivo, o sea, los datos que tenemos, corresponden a confederación, que es un número, que es un valor de 0 al 5, que representa lo siguiente. En lugar del continente, ahora tenemos la confederación, y estamos hablando de equipos de fútbol, ya selecciones de fútbol. Las confederaciones que son 0 UEFA, 1 Conmebol, 2 CONCACAF, 3 CAF, 4 AFC y 5 OFC. El otro elemento es el nombre del país, que en relación al TP anterior vendría a ser el nombre del equipo. ¿Sí? Acá los nombres del equipo tienen que ver con el nombre del país. El país es Argentina, el equipo es la selección de Argentina. ¿Sí? Los puntos de ranking de ese país. ¿Sí? ¿Qué ranking tiene ese país anterior? La cantidad de campeonatos ganados por ese país. Y a modo de ejemplo, entonces, la primera línea del archivo con los datos. 4, Afganistán, el 1052 y el 0 significa que es de la Confederación 4, que el nombre es Afganistán, que los puntos son 1052 y que ha ganado 0 campeonatos hasta el momento. Sí. Esa es la primera línea que van a tener en el archivo que ustedes van a descargar. A partir del archivo de texto países CSV, generar un vector de registros con el contenido del mismo. El vector debe generarse ordenado de manera descendente por puntos, ¿sí? Tengan en cuenta que esto lo vamos a trabajar nosotros hoy y no se acepta que ustedes ordenen el vector luego de generarlo. Es generarlo de manera ordenada, aplicando lo que hoy vamos a usar también en clase, que es la función add in order, ¿sí? Luego se pide implementar un menú de opciones. En el TP anterior el menú de opciones perdía sentido porque el orden era respecto a la instancia. No tenía sentido un menú de opciones, aunque algunos lo pusieron, en donde primero se generan los octavos y después hubiera que elegir la opción de cuartos. Primero que no los validaron en muchas ocasiones y segundo que no tenía sentido porque era sí o sí hacerlo en orden. Y tampoco tenía sentido, a pesar de que lo permitían, que la instancia de octavos se juegue de nuevo después de haber hecho la semifinal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el menú de opciones perdía sentido con esa lógica. Algunos plantearon algún menú como jugar, mostrar resultados y finalizar y salir, digamos, que era dentro de todo alguna opción un poco más lógica, ¿sí? En este caso el menú sí tiene sentido, está pedido, está escrito en el enunciado y pide. Mostrar el listado completo de países, serían los países que aparecen en el archivo como este, pero el pedido es que incluya el nombre de la confederación según su clasificación numérica. Otra cosa que vimos mucho en el TP, por ejemplo con los continentes, que si era el 0 mostraban América, si era el 1 mostraban Europa y así sucesivamente, cuando en realidad con una tupla pueden manejarlo, ¿sí? Hoy en la clase vamos a hacer un ejemplo para evitar que tengan que mostrar cada dato suelto solo por variar el nombre, ¿sí? Con una tupla, por ejemplo, lo podemos resolver sin tener que mostrar cada valor por separado por un mensaje particular, ¿sí? El punto 2 dice, informar cuál es el país con mayor cantidad de campeonatos ganados. Eso es un valor que viene en la columna del archivo, ¿sí?
puede haber varios que tengan esa misma cantidad de campeonatos, entonces si hay más de uno que tiene esa misma cantidad, hay que informar todos, ¿sí? Bueno, eso hay que pensarlo, cómo hacer para buscar el mayor, y cuando detectamos un mayor hasta el momento, habrá que ir guardando todos los que sean iguales también, ¿sí? Hay varias estrategias para trabajarlo, pero no se puede trabajar tranquilamente con un único recorrido, no hace falta que después verifiquen los que son iguales al mayor después de haberlo encontrado, ¿sí? Para que les quede la idea en la cabeza. El punto 3 dice, determinar para cada confederación cuántos países ganaron algún campeonato. Es decir, son 6 confederaciones numeradas de la 0 a la 5. Bueno, ¿cuántos países ganaron al menos un campeonato en esta confederación? ¿Cuántos ganaron en esta confederación? Y así con cada una, ¿sí? ¿Se entiende hasta allí? El punto que sigue dice, generar un nuevo vector, ¿sí? Acá todo esto lo hemos trabajado con un vector, ¿sí? Teníamos un archivo de texto, desde ese archivo de texto generamos el vector con add-in order, ordenado por puntos, de manera descendente, ¿sí? Mientras más puntos tiene, ¿sí? Este punto, mejor rankeado está, ¿sí? Para que quede claro eso. Por eso está ordenado de mayor a menor. En el punto 4 nos pide un nuevo vector conteniendo los países de una confederación X que se ingresa por teclado. Los registros no deben incluir el campo confederación, ¿sí? Acá ustedes tienen que generar un nuevo vector, pero además fíjense que el registro, como no tiene que incluir el campo confederación, porque todos van a ser de la misma confederación, tiene que ser un nuevo registro. No sería correcto que usemos el registro anterior y al campo confederación lo dejemos en blanco. ¿Se entiende? Los registros no deben incluir el campo confederación, nos está diciendo que es un nuevo tipo de registro que necesitamos utilizar, ¿sí? Ordenar el vector con puntaje descendente y guardarlo en un archivo binario, ¿sí? Acá este ordenamiento, acá no hay problema si ustedes lo generan y luego lo ordenan, o utilizan add-in order, eso lo manejan como ustedes quieran. En este caso no está dicho generarse ordenado, sino que hice ordenar, por lo tanto ustedes pueden elegir la manera que prefieran para generarlo en esta ocasión, ¿sí? Y guardarlo luego en un archivo. Acá el archivo que tienen que usar es del tipo binario, ¿sí? Tiene que generar otro archivo, otro registro porque van a guardar registros en el archivo y no estaría correcto que ustedes lo guarden al registro con la confederación y después lo levanten y no lo muestran. Entonces, ahí nos está diciendo que no tiene que tener el campo, entonces, que esté y no mostrarlo es como trampa, ¿no es cierto? No tiene que estar el campo y no hay que guardarlo directamente en el archivo, ¿sí? No es un archivo de texto que ustedes pueden decidir qué campo guardar. Al ser un archivo binario, ustedes van a guardar el registro completo, entonces estamos obligados a tratar con un nuevo registro. Acá nos pide que el nombre del archivo sea clasificación, y acá, bueno, la confederación es la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la que elige el usuario, y ese X se reemplazará, ¿sí?, por el código de esa confederación. Mostrar un mensaje que indique el nombre del archivo y la cantidad de registros que contiene, ¿sí? Ese sería el punto 4. Y el punto 5 tiene que ver con el punto anterior porque dice, ingresar una confederación por teclado, es decir, un 0, un 1, un 2, un 3, un 4 o un 5, y buscar el archivo de clasificación, que está realizado en el ítem anterior, ¿sí? Si ese archivo no existiera, porque o no elegimos la opción 4, o bien elegimos la opción 4, pero elegimos la confederación 2, y ahora en el punto 5 estamos eligiendo la confederación 1, ¿qué dice? Que si no existe, hay que generar el archivo de clasificación, y si existe, mostrar su contenido. Obviamente que si se genera, porque no existía o ya existía, en ambos casos hay que mostrar el contenido del archivo en el punto 5. Lo importante es que reusen, no vayan a duplicar, ¿no es cierto?, el código para trabajar con el punto 5 y el punto 4, ¿sí? Ojo con eso.
el punto 4, el punto 5 nos dice que si no existe, hay que hacer lo que dice el punto 4, ¿sí? El punto 6 dice, preparar el fixture del próximo mundial debe ser una matriz donde cada columna representa un grupo, son 8 grupos. Vamos a ir rápidamente a la imagen, ¿sí? Acá tenemos el grupo A a la H, son 8 grupos, ¿sí? Y nos pide que esto lo trabajemos como una matriz, donde cada fila es como si esta mitad del fixture del grupo E al grupo H se pusieran acá al ladito, ¿sí? Del grupo D, y entonces tenemos como filas cada uno de los equipos que pertenecen al grupo, y como columna representa un grupo, ¿sí? Pero ¿cómo se llena esta matriz? ¿Sí? Que es nuestro fixture, ¿sí? ¿Quién es la cabeza del grupo A, en este caso, del primer grupo? Es el equipo que es local. Entonces, ¿qué nos pide? ¿Y qué guardamos en la matriz? Guardamos, esto está acá, la componente guarda el nombre de un país, ¿sí? El punto A dice, en primer lugar, ingresar por teclado el nombre del país organizador. Validarlo. ¿Qué quiere decir esto? Validarlo. ¿Podemos poner un nombre de un país que no esté en el archivo como local? No debería ocurrir esa situación, ¿sí? Ese sería el validar el nombre del país organizador. Tiene que estar en nuestro archivo, que lo vamos a estar trabajando en realidad con el vector, ¿sí? Ya generado y ordenado descendente, porque eso nos va a ayudar mucho, ¿sí? Entonces, el local, que hay que pedirle que ingrese un país que exista, y si no existe, pedirle que repita la carga hasta que cargue un país que exista, va a ser la cabeza del primer grupo. Y el resto de las cabezas, ¿sí? Está dado acá, en el punto B. Las cabezas de serie son los 7 países con mayor puntaje, exclusión del organizador si estuviera entre ellos, ¿sí? ¿Qué pasa si el mundial se hace en Argentina y Argentina es de los 7 mejores? Entonces, de los 7 mejores restantes, no podemos tener Argentina aquí y Argentina aquí, ¿sí? Repetidos en 2 grupos. Entonces hay que tener en cuenta que si el local es uno de los 7 mejores, habrá que sumar a uno de los mejores adicionales, ¿sí? Serán los 8 mejores los que van a ser cabezas de serie, ¿sí? Esa sería la primer fila de la matriz, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo llenamos las otras 3 filas para cada uno de los grupos? Se llenan por sorteo, pero entre los 28 mejores, ¿sí? Y lo que es importante es que tengan en cuenta con alguna estrategia que no se repitan los países dentro de la matriz. O sea, no podemos tener un equipo que esté en 2 grupos, ni 2 veces en el mismo grupo, porque no sería lógico, ¿sí? Cada país tiene que estar una sola vez, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo pueden manejar a eso? Hay muchas estrategias, ¿sí? Aplicar una búsqueda, manejar un vector auxiliar con los nombres de países. Ustedes verán cómo lo quieren manejar, ¿sí? Estrategias hay. Hay muchas, lo importante es que ustedes logren que cuando se genere esta matriz no se repitan los nombres de países, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Una vez que está generado hay que mostrar la matriz, ¿sí? Tienen que mostrar los grupos, para cada grupo, sería lo ideal. ¿Cómo lo vamos a mostrar? No sería bueno recorrer la fila y decir, las cabezas de los grupos son, y después están en segundo lugar estos, y en tercer lugar estos, y en cuarto lugar estos, sino que lo ideal sería recorrer las columnas de la matriz. Ya vieron ustedes recorridos por filas y por columnas, entonces lo ideal sería que se recorra la columna y que, digamos, todos los equipos del primer grupo, que es el grupo A, son estos. Todos los equipos del grupo B son estos, y así. Recorrer cada columna y no la fila y columna, que es el recorrido tradicional que hacemos, aunque el otro también lo hemos usado, ¿sí? Para entender la lógica y que el usuario vea cuáles son los grupos conformados, lo lógico sería mostrarlos por columna, ¿sí? Ese sería el punto 6. El punto 7 dice, buscar en el fixture realizado en el ítem anterior un país cuyo nombre se ingresa por teclado. Entonces, supongamos, ponemos Perú, nos va a decir, lo va a encontrar y nos va a decir que pertenece al grupo 012. Si ustedes pues quieren cambiar eso por la letra C, lo pueden hacer.
¿sí? Acá para que muestre correctamente el nombre del grupo, ¿sí? Si no existe el país hay que informarlo, ¿sí? Pero si existe, entonces solamente indicar en qué grupo pertenece, ¿sí? Obviamente que este punto se puede realizar si se eligió el punto 6 previamente, es decir, si todavía no se generó la matriz, habrá que informar que no se puede resolver este punto, ¿sí? Esta sería la gráfica de ejemplo con la que hemos trabajado y eso sería todo el enunciado, ¿sí?